Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. No, en el examen fue bien, Diego. Pero me olvidé la cédula ya, después casi no entro en realidad a Venezuela porque no me querían dejar pasar, pero justo se concentraron en un periodista argentino ahí que le saco la cara, pero no sé muy bien el apellido. Y pasé lo más bien. Ahora el tema va a ser para salir, ¿no? Hay de todo, las calles están cortadas acá, allá. Hay un par de manifestaciones por ahí. Para ver si agarro a esta señora que está entrevistando. Hoy nace un nuevo sol para la patria, que es la Asamblea Nacional Constituyente, es el camino a la paz, es el camino hacia una estabilidad económica, así lo entendió el pueblo. Al final mucho no pude ser y me vine acá, que va a hablar ahora Maduro, que están terminando de contar los votos. No solo el mejor sistema electoral del mundo, el más transparente, auditado antes, durante y después. Ahí está para ser auditado cuando sea necesario. Un poder electoral blindado. Estuvimos con Silita, constituyente Silita Flores. Naguará, pues. Vamos a tener buenos debates en la casa. Yo no le pido a la oligarquía que tenga ojos para que nos vea, porque nosotros somos invisibles para ellos. No le pido a la oligarquía ni al imperialismo que tenga oídos para oírnos. Yo estoy convencido que un Julio Borges, que un Ramos Aluc, no las tienen bien puestas para sentarse a hablar. A creer que soy un inocente. Lo hago por Venezuela, porque por la paz de los venezolanos soy capaz de todo. De hablar hasta con el diablo si hay que hablar. Hoy un vocero del gobierno del emperador Donald Trump, que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. El que traiciona la revolución se seca y se secarán todos ellos, traidores, traidoras, de vieja monta, Y va a seguir hablando un rato más. Yo me estoy por quedar sin batería. Hablar con los gurises, decirle que a ver si me consiguen la cédula o que me manden una vaquita o algo. O en todo caso papel higiénico. Cualquiera de esas cosas me viene bien. Recibimos, Te digo la otra, a Álvaro Padrón. Él es jefe de proyectos de FESUR y también analista de política internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, Álvaro, comenzando para charlar de esta situación en Venezuela, consultarte, ¿para ti es legítimo el referéndum que realiza el domingo pasado Nicolás Maduro para elegir una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, empiezan por el lado más duro. A ver, no fue un referéndum, ¿no? Es ya la votación directa de la constituyente. Incluso quienes participaron en procesos anteriores, recuerden que la última reforma constitucional en Venezuela la hace Chávez, y la hace a partir de primero un referéndum para consultar a la gente si quería constituyente. La gente resuelve por una enorme mayoría que sí, y luego se convoca a la constituyente. Incluso esto es una de las cosas que se le critica al gobierno de Maduro, y no precisamente desde la oposición, sino líderes y militantes chavistas de toda la vida. Hay como una cierta dificultad, más que una cierta dificultad, hay una intención explícita del gobierno de Maduro de ir hacia determinados procesos sin pasar previamente por elecciones o por un sistema que el propio chavismo desarrolló siempre. Repito, porque yo no creo que en esto haya que tener miradas absolutas, y a mí me parece que estamos entrando en Venezuela en un callejón casi sin salida. Yo me resisto a ver esto ya como algo cerrado, pero la verdad que cuesta mucho, y hoy en particular es un día difícil de interpretar y de poder ver luces que permitan ver el final de este túnel, ¿no? Yo estoy convencido que estamos, sin embargo, cerca de que algo ocurra. Espero que no sea algo trágico, aunque ya es muy trágico
la cantidad de personas que han muerto y sobre todo lo mal que está pasando la gente en Venezuela. Creo que a veces nos perdemos un poco en ver, sobre todo desde lejos, ¿no? Por la televisión, por escuchar en la radio, lo que se relata de lo que pasa en Venezuela y perdemos un poco la perspectiva de lo que le pasa a la gente todos los días en un país que está casi bloqueado y que va además a costarle mucho recuperarse. Y yo últimamente, viendo tanta mediocridad en la discusión política en Uruguay y el oportunismo con que algunos líderes salen a hacer política chiquita con esto, y creo que se olvidan que la única forma hoy de ayudar a Venezuela es no agregando más polarización de la que ellos ya tienen. Y para mí este es el diagnóstico principal de la situación en Venezuela. El nivel de polarización al que se ha terminado ubicando el debate político hace que si no se rompe sea imposible una solución. Miren 3 elementos que yo quiero poner en este análisis para explicar por qué yo digo que estamos frente a esa dinámica de polarización. La liberación de López hace apenas un mes era un gesto claramente de voluntad de diálogo. Sin embargo, las dos partes, el gobierno y la oposición, en vez de transformarlo en un elemento que ayudara a bajar los decibeles, a poder conversar, cada uno lo adjudicaba a su mérito, digamos. El gobierno diciendo, bueno, acá se demuestra que nosotros tenemos voluntad de diálogo, entonces no queremos, digamos, no vamos a aceptar que nos digan que tenemos presos políticos, etcétera, y la oposición inmediatamente diciendo, esto es el resultado de nuestra lucha, vamos por más. O sea, un empate. Ninguno de los dos era capaz de decir, bueno, usemos esto como un elemento para sentarnos a dialogar. Después viene el plebiscito de la oposición, ¿se acuerdan, no? Con 7,5 millones que ellos dicen consiguieron, nadie lo pudo probar, no hubo ningún sistema de control, pero bueno, ahí está los 7,5 millones que ellos adjudican, que además lo acompañan con movilizaciones y con las 48 horas de paro, una demostración de fuerza. Y lo que hace el gobierno el domingo pasado también es una demostración de fuerza. Ellos hablan de 8 millones de personas, también es difícil de comprobar, más allá de que Maduro insista en la transparencia y demás, no hubo prácticamente observadores internacionales, y yo voy a decir solo un dato. En el mejor momento del liderazgo de Chávez nunca tuvieron una votación con 8 millones de votos. Es difícil de creer que en esta etapa Maduro, que es bastante distinto como líder que Chávez, y que tiene una enorme resistencia incluso en sectores chavistas, pueda tener más votos que Chávez. Entonces, pero a mí ya no me importa eso, porque en definitiva otra vez es un empate. Y creo que el gran drama es que nadie puede pensar en el futuro de Venezuela si no se logra acercar de alguna manera las posiciones entre los sectores que son más capaces de encontrar un consenso mínimo de recuperación del país. ¿A qué me refiero? Vuelvo al tema de la lógica de la polarización. Sí. ¿Alguien cree que Venezuela es gobernable desplazando a toda la oposición y ahora insistiendo en que la constituyente va a sustituir cada uno de los órganos en donde el oficialismo no tiene mayoría? O dicho de otra manera, ¿alguien cree que la oposición puede barrer con 15 años de historia, de una historia absolutamente impresionante que se construyó con el chavismo, que ha transformado la realidad venezolana, y creen que va a poder barrerse eso y a todo el pueblo que lo respalda, que es como mínimo la mitad de la población? Entonces, si no entendemos eso, desde afuera ayudamos poco. Y si desde afuera lo que hacemos es decir, tiene razón uno o tiene razón el otro, aun cuando lo pensemos, lo que estamos es consolidando esa polarización que genera lo que yo llamo ese callejón sin salida en Venezuela. Álvaro, vos decías, algo va a pasar, algo está por pasar. ¿A qué te referís? Porque se manejan muchos escenarios, desde una guerra civil, la caída del gobierno y Maduro yéndose a otro país, una invasión estadounidense, se manejan muchísimos escenarios. ¿Vos qué ves como lo más probable? Bueno, los 3 que nombraste serían un nivel de retroceso para los últimos 30 años en América Latina increíbles, ¿no? Descarto totalmente una invasión de Estados Unidos por algo que creo una buena noticia, que es que a Estados Unidos no le importa América Latina. Perdón, al gobierno de Trump no le gusta, no le importa América Latina, no le importa. Si no le importa a México,
que es su frontera y que tiene que ver con una parte importante de su economía, imaginen el resto de América Latina. Entre otras cosas por la brutal ignorancia de ese personaje, que creo es un tema que tendríamos que hablar mucho más. Déjenme solo decir un paréntesis, me fastidia la hipocresía uruguaya en muchos planos, no solo en la oposición, también en sectores del oficialismo en Uruguay, que hacen un énfasis casi exclusivo en Venezuela y miran para el costado en una situación como la que está viviendo Brasil. Y ni que hablar con respecto a las posiciones del gobierno de Estados Unidos y de Trump en particular. O sea, poner el énfasis en la crisis venezolana como si fuera el único problema que hoy ocurre en el planeta podría uno decir, bueno, es parte de la ignorancia, pero yo agrego la palabra hipocresía porque es muy fácil meterse con Venezuela en este momento porque no cuesta nada desde el punto de vista económico. Meterse con Brasil, meterse con Estados Unidos es un problema, ¿no? Porque alguno enseguida va a decir, cuidado que se van a enojar con nosotros y después vienen las represalias. Entonces, tanto griterío sobre la democracia, sobre los derechos humanos, y qué dicen sobre el atropello a las instituciones de lo que fue el golpe parlamentario en Brasil, de que sacan a una presidenta electa sin que haya habido un solo elemento para cuestionarla, que estén aplicando, por eso fue el golpe, aplicando un retroceso legislativo en materia de derechos laborales, de derechos sociales, de conquistas sociales, cero palabra, cuando en realidad desde el punto de vista concreto nos afecta mucho más a Uruguay que lo que pasa en Venezuela. ¿Hay democracia para vos en Brasil? No, pero hubo un golpe durísimo a la democracia. El Mercosur tendría que haber discutido si no le aplicaba una cláusula democrática a Brasil. Y en este momento tendría que estar discutiéndose si no se le aplica el Mercosur a Brasil la declaración sociolaboral, porque Brasil está bajando los estándares laborales que los va a dejar en el piso y va a generar dumping social en el Mercosur. Y yo le preguntaría a muchos empresarios de Uruguay si no están preocupados porque empiecen a hacer los costos laborales en Brasil mucho más baratos sobre productos donde compite Brasil en el mundo con Uruguay. Y por eso no estoy solo mirando el ángulo tradicional de los derechos y el ángulo tradicional de la democracia. Sí. Le agrego un efecto económico que nadie habla y se calla la boca, en particular la oposición que se está llenando la boca con respecto a lo que Uruguay debería hacer con relación a Venezuela. Un verdadero disparate, porque de las tres propuestas que tú hacías, yo pregunto cuál es la que quiere la oposición en Uruguay. ¿Qué hagamos con Venezuela? ¿Que la invada el Mercosur? ¿Que la expulsemos del Mercosur? ¿Que la invada los militares norteamericanos? ¿Cuál es la solución que proponen aislando a Venezuela? Si no es la lógica, la de convocar al diálogo. La caída del gobierno es concretamente, Álvaro, lo que... Pero la caída del gobierno, ¿qué significa? La tercera hipótesis que tú decías, sí. la guerra civil. Sí. ¿Alguien cree que este gobierno se sostiene solo? ¿No se dan cuenta que efectivamente hay millones de personas que van a dar la pelea, no solo por el gobierno en sí, sino por todos estos años de conquistas y de mejores derechos para un montón de la población? Entonces, reducir esa ecuación al gobierno sí, al gobierno no, sin darse cuenta que son millones de personas las que han acompañado ese proceso y que están dispuestas a dar una batalla si se resuelve mal esta ecuación. Por ejemplo, con un golpe, con una salida que no sea democrática. Entonces, la única contribución desde afuera, y yo repito, no estoy haciendo un juicio de valor y no quiero decir cuál es mi opinión sobre quién tiene razón o no. Lo que estoy diciendo es que deberíamos hacer un gran esfuerzo, todas las partes, por no sumar en Venezuela más de lo que ya tienen, que es esa polarización que está impidiendo que los sectores que tienen más condiciones de ambos lados para encontrar una salida no la puedan hacer. Que es otra realidad que ha habido en este último mes sobre todo. Se han radicalizado los sectores más duros de ambos lados. Y si ustedes observan, quienes aparecen con más frecuencia son los sectores más radicales de la oposición y los sectores más duros del gobierno. Y entonces el espacio del diálogo cada vez queda más acotado. Bueno, desde afuera, aunque parezca difícil, aunque todos los días parezca que se da vuelta, hay que insistir con el diálogo, hay que insistir con una salida democrática. Otra alternativa no hay. No puede ser que se intervenga Venezuela. ¿Quién la va a intervenir? América Latina. América Latina no tiene instrumentos para ayudar desde ese lugar. ¿Lo va a hacer una potencia mundial? ¿Lo va a hacer Estados Unidos, que vive hablando
de en qué países va a intervenir. Entonces, cuidado con la lógica que estamos acumulando. Yo creo que además es penoso que en Uruguay se saque cuentas por las elecciones uruguayas, no por lo que pasa en Venezuela. Uno observa que particularmente la oposición ayer estaban hablando ya hasta tan en clave nacional que se llegó a decir, y yo no lo podía creer sinceramente, que la razón por la cual el gobierno uruguayo seguía apostando al diálogo y no tenía una posición más dura con Venezuela es por los negocios de algunas personas. Yo sinceramente me cuesta imaginarme que una persona que diga eso pueda aspirar a ser presidente de Uruguay. Sí, una cosa muy chiquita, digamos, ¿no? Como muy chiquita. Yo sigo la política internacional cuando era dirigente sindical del PCNT desde el año 84. Antes de que empezara la democracia ya estábamos teniendo un trabajo internacional que luego se consolida con la recuperación democrática. En el 91 asumimos el reto del Mercosur. Nunca escuché a un candidato importante de este país, mucho menos a un presidente, llegar tan bajo. ¿Te referís a quién, Álvaro? A la calle Pou. No quiero en general mencionar personas, pero me indignó de una manera, porque miren, si eso fuera posible en Uruguay, qué pobre que sería la democracia uruguaya y las instituciones uruguayas. Entonces, yo puedo decir cualquier cosa y tener una opinión radicalmente opuesta a otros gobiernos, a la política exterior, incluso a algunos aspectos de la política exterior del gobierno actual. Ahora, decir que por negocios personales se orienta la política internacional del Uruguay es un disparate tan grande, le hace tan mal a las instituciones, a la democracia en Uruguay, que lo esté diciendo un candidato a presidente solamente para sacar rédito en términos electorales. No lo puedo entender de otra manera, porque seguro que para ayudar a Venezuela no es. Porque entonces, y aquí vuelvo al tema que me importa, y me voy de esa cosa tan mediocre y tan baja que me impresionó, voy al tema de fondo. ¿De qué otra manera se puede ayudar a Venezuela que no sea convocando a las partes a dialogar? Que alguien me explique cuál es la otra fórmula. ¿El gobierno uruguayo está ayudando? El gobierno uruguayo está haciendo lo único que puede hacer, que es no agregando nafta al fuego. Es intentando decir que las instituciones regionales, en el caso la que tiene más cerca, que es la del Mercosur, y creo que efectivamente ayudó, porque si no de la declaración de Mendoza del Mercosur hubiera sido ya mucho más dura y probablemente expulsando a Venezuela del Mercosur. Y miren, piensen un minuto qué hubiera significado eso. El discurso del gobierno diciendo, ahí está la triple alianza, y ahora sumado Uruguay, nos dejan solos, es la derecha, bla. Y la oposición diciendo que tenemos razón, nos están apoyando. O sea, no hubiera ayudado, lo que hubiera generado era más división en Venezuela. Entonces, claro que es poco simpático, claro que probablemente es poco eficaz, pero yo me pregunto, ¿qué otra alternativa queda que la de ayudar a que en Venezuela se instale un espacio de diálogo en donde cada una de las partes se escuche, se reconozca y esté en condiciones de ponerse de acuerdo en un plan mínimo? Que les agrego lo que más me preocupa a mí, el día después. Hoy todos vemos la crisis política y no vemos la crisis social y económica, que no solamente está ahora, que va a durar mucho tiempo. Te quería hacer una pregunta al respecto. ¿Vos crees que hoy en Venezuela existe un proyecto de país? Porque yo veo al chavismo como que ha perdido esa cosa de ese impulso de un proyecto de país a largo plazo, y lo veo como una fuerza hoy que intenta sobrevivir. Y veo la oposición también es un rejunte de un montón de ideologías, de partidos, de líderes. Entonces, ¿hay un proyecto de país hoy en Venezuela? Coincido totalmente contigo y creo que ese es el drama de fondo. Por eso la disputa del poder por sí misma cada vez se va quedando más vacía. Entonces, el gobierno claramente perdió por dos razones. Primero, ha ido perdiendo apoyo popular sin lugar a duda y consensos en la sociedad, y a partir del drama de la dependencia del petróleo perdió una capacidad económica que en Venezuela es dramática en la historia de Venezuela. No es un problema solo del chavismo. El chavismo hizo enormes esfuerzos por cambiar eso y no lo logró. La dependencia del petróleo, lo que le llaman algunos la enfermedad holandesa, que es depender de un solo producto, puede haber momentos espectaculares como los tuvo, no solo Venezuela, todos los países que tienen esa capacidad productiva vinculada al petróleo. Pero luego está el drama de las caídas de los precios, que si ustedes observan tiene mucho que ver
con el inicio de la crisis política. No está separado un tema del otro. Entonces, ni que hablar que la oposición no tiene proyecto, no solo no tiene proyecto de país, no tiene proyecto político. Lo único que une a la oposición es derrocar a este gobierno. Y de hecho, gran parte de esta oposición ya intentó el golpe de Estado en su momento con Chávez. Y la razón por la cual ese golpe no se consolidó fue porque no se pusieron de acuerdo en cómo gobernar después de haber dado el golpe. Entonces, esa oposición es inviable desde el punto de vista de un proyecto de gobierno. Por eso también yo le preguntaría a los que apoyan hoy a esa oposición y hablan de que es quien tiene que asumir el gobierno, que piensen para dónde va a ir Venezuela a partir de una oposición que, además de no tener proyecto político ni proyecto de sociedad, va a tener a la mitad del pueblo en contra. Entonces, ahí está el drama de Venezuela. No tiene hoy condiciones ninguna de las dos partes de gobernar en soledad. No hay gobernabilidad posible en Venezuela, y mucho menos recuperación económica y social, que va a ser lo más difícil si no hay un acuerdo, si no hay un proceso de diálogo, y lo que en Venezuela todo el mundo se niega a mencionar, que se llama negociación. Tienen que negociar un gobierno y un programa de gobierno, y tiene que pasar por las urnas, y no las urnas que hubo hasta ahora, porque las urnas que hubo hasta ahora eran para un lado o para el otro. Si ustedes observan, tanto la oposición como el gobierno hablan de la cifra que votaron en cada una de las elecciones, y claro, cada una de esas cifras es casi el 100% a favor de algo. O sea, la oposición convoca al plebiscito y dice que el 98% votaron lo que la oposición quería, y sí, lo convocaron ellos. El gobierno convoca a la constituyente, dice que fueron 8 millones de personas, y que todas votaron a favor de participar en la constituyente. Entonces, ahí está la trampa. Claro, ni siquiera pueden compartir una jornada electoral. Exactamente, yo digo que al final una negociación que lleve a un gobierno y a un programa de gobierno de recuperación nacional tiene luego que pasar por las urnas, pero no para ese empate permanente de unos y otros, sino para que sea la mayoría de la gente real la que diga que puede apoyar, y ahí empieza a haber un gobierno legítimo, repito, capaz de emprender una tarea titánica, que es sacar del pozo a Venezuela, y eso no lo niega ninguna de las partes. El gobierno sabe que está en un drama enorme que tiene que ver una hiperinflación, una escasez de productos, porque además lo tienen bloqueado, lo van a bloquear más a Venezuela internacionalmente. Es una pavada lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que es, a esta altura, si no fuera tan dramático y tan importante Estados Unidos en el mundo, uno diría que es casi un payaso, ¿no? Una cosa casi ridícula, pero fíjense que la medida que toma el gobierno de Estados Unidos es bloquearle las cuentas a Maduro. Es insólito, ¿no? Entonces, por eso digo que tampoco estamos en un momento a nivel internacional donde vaya a haber algo espectacular como veíamos hace 20, 30 años, ni invasión, pero es peor, porque en este momento nosotros en América Latina tendríamos que saber resolver nuestras situaciones sin que nadie nos venga a intervenir. Esto lo tendría que estar resolviendo la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, y este es el drama de esta época en América Latina. Nos estamos quedando de nuevo sin autonomía. Volvemos a estar en un momento en el que parece que no resolvemos los latinoamericanos nuestros propios problemas. Dinamitamos los procesos de integración, y eso tiene mucho que ver con el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil, y de eso no estamos hablando. Entonces ponemos el foco en Venezuela, que a todos nos deja en un lugar incómodo, porque es algo muy difícil de resolver, y donde la polarización, en vez de ayudarnos, nos bloquea, mientras dejamos pasar temas mucho más dramáticos, como por ejemplo que se esté volviendo a la hipótesis de la fragmentación en América Latina, de que dependamos de que opinen del resto del mundo de nosotros, de que desaparezcamos de discusiones como la del G20, la de los BRICS, la de Naciones Unidas. Fíjense en ustedes que son una radio de la universidad. Sí. Nadie habla de que Uruguay está sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de que ha votado sistemáticamente todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con protección de civiles en los conflictos, de cómo se resuelven los temas de la paz, cuestionando a Estados Unidos por salir de los espacios donde se discute el cambio climático. Es decir, perdemos totalmente la brújula y vamos a donde hay
conflicto, donde hay noticia inmediata. Uno mira la televisión y parece que la política internacional se resume en ese tipo de debates que parece como si fuera la crónica digamos roja a nivel nacional, ¿no? Álvaro, se nos va el tiempo, Álvaro, pero es muy interesante lo que decís, porque la agenda en sí es ya un terreno en sí, la agenda donde se disputa el poder, y exacto, cuando nos hacen hablar 30 minutos de una cosa y no de otra, creo que ya eso es un triunfo también para ciertos sectores, pero tal es un tema que daría para otro debate. No te quepa duda que tiene mucho que ver y que la agenda internacional está permanentemente influenciada por los grandes medios que a nivel internacional y que luego lo reproducen a nivel nacional. Entonces vemos la crónica internacional totalmente desdibujada de cómo es, y hoy ese foco está puesto en Venezuela, y cuidado, yo no digo no hablar de Venezuela, sí, en absoluto. Creo que está muy bien que esté puesto en la agenda y que se discuta qué hacer como Uruguay con relación a Venezuela. Lo que me molesta es la ausencia de los otros debates, por eso digo la hipocresía, pero bueno, ese es un marco que tendríamos que analizar, porque Venezuela tampoco es un repollo, tampoco es algo que está ahí aislado, ¿no? Tiene que ver con una realidad de América Latina que es la que a mí me preocupa, y en ese marco tendríamos que pensar cómo ayudar a Venezuela. Sí, y es interesante que en Uruguay tenemos una mirada de las cuestiones internacionales siempre referida también a un cortoplacismo terrible, ¿no? A una inmediatez, no sé, referida a si vendemos carne a tal o cual, ¿no? Y ahí se termina nuestra visión del mundo, ¿no? Ganó tal en tal país, bueno, le vamos a meter un poco más de carne, qué bueno. Y eso sí, creo que nos trae problemas como país, el no poder mirar un poco más allá en las cuestiones internacionales. Y así discutimos también si un TLC sí o no, si hay más inversión, ¿no? O sea, perdemos la capacidad de un análisis mucho más profundo de la inserción internacional que en el último periodo, sobre todo, yo noto que ha perdido densidad, y creo que bueno, hay que recuperarla, ¿no? Mi planteo no es solamente para criticar, sino para reivindicar la necesidad de que la política internacional sea un tema mucho más discutido en la sociedad y con mucha más profundidad, y no solamente cuando le pasan cosas como por ejemplo ahora Venezuela, en donde al final la discusión que yo noto en Uruguay es más para ver quién gana y quién pierde en ese debate chiquito de la política nacional, más que preocupado por el futuro del pueblo venezolano. Álvaro, agradecerte muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra. A ustedes por invitarme, y cuando quieran volvemos. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.